sesión del Congreso de la República, Sonia Delgado dejó de ser la jefa de la DIGEMIT, horas después de su nombramiento. Llama la atención, obviamente, sí, la reacción relativamente rápida del MINSA, del ministro de Salud, César Vázquez, pero también no deja de extrañar la rapidez, la ligereza con que fue nombrada Sonia Delgado, a pesar de los antecedentes que tenía, su cercanía con un partido político, su relación con empresas privadas que de una u otra manera tenían también un enlace con el MINSA, con el Ministerio de Salud. ¿Es que acaso desde el MINSA no se dieron cuenta? Tuvieron que esperar los cuestionamientos de la prensa, de las distintas bancadas para recién reaccionar. En fin, así estamos. Mientras tanto, solo queda esperar que las familias que vienen sufriendo por la pérdida de un ser querido, recordemos, hay por lo menos 4 personas fallecidas por este asunto del suero fisiológico en mal estado, además de al menos una decena de personas que se encuentran en estado de gravedad. Esperemos que todos ellos puedan recibir la ayuda inmediata por parte del Ejecutivo. Esto es Prueba de Fuego, soy Jorge Rodríguez, te acompaño esta noche en el programa. Y para hablar de este y otros temas, obviamente lo del MINSA, también la famosa franja informativa que está planteando el Ejecutivo y mucho más, vamos a conversar con Alejandro Cabero, tercer vicepresidente del Congreso de la República. Congresista Cabero, bienvenido a Prueba de Fuego. Hola Jorge, encantado de estar en RPP. ¿Qué le pareció esta situación, un despido en vivo de la nueva jefa de la DIGEMIT, horas después nada más de su nombramiento? Mira, creo que lo que muestra es la improvisación en la que está el gobierno, la falta de capacidad del ministro de Salud y esta improvisación que lo lleva en menos de 48 horas tener que destituir a la persona que él mismo había puesto ahí, o por desconocimiento, además en una actitud, déjame decirte, bien poco seria o bien poco decorosa, hacerlo en vivo en una sesión del Parlamento, en todo caso un maltrato, responsabilidad de él mismo, ¿no? Y él mismo no ha asumido la responsabilidad. Ha dicho, bueno, como para mí puede significar un problema y ¿saben qué? Me quiero evitar los cuestionamientos, la tiro por el barranco, ¿no? O sea, en un acto pues de no sé cómo llamarlo, digamos, de poco decoroso, por decirlo así, frente a la persona en vivo y en directo en el Congreso, para salvar él su pellejo político, ¿no? Lo cual es evidentemente dice un poco de él, ¿no? Claro, porque el nombramiento parte del MINSA, incluso el Colegio Profesional de los Químicos Farmacéuticos ha señalado que ellos no habían propuesto, que ni siquiera estaba en la terna. Entonces, aquí hubo una preferencia explícita por parte del ministro o de algún alto funcionario del MINSA o de más arriba, no lo sabemos. Claro, y sabiendo él perfectamente el tema, cuando las papas queman, saca cuerpo, ¿no? Echa a los otros por el barranco, y eso no está bien, pues, ¿no? O sea, en general, te vuelvo a decir, o sea, la improvisación está mal, la incapacidad es evidente, y lo que tenemos que digamos, decir en el fondo es que acá tenemos que tener, el Estado peruano tiene que tener los mejores profesionales, no el amigo, no el que milita en mi partido, no el que es cercano a mi jefe o el que ha estado conmigo en la campaña. El Estado peruano no es una agencia de empleos para ser copada con los militantes partidarios, es un lugar donde tienen que estar los mejores profesionales, más aún en un sitio como el Ministerio de Salud, donde las decisiones pueden tener como consecuencia la pérdida de vidas humanas, que es lo que estamos viendo ahora, ¿no? Definitivamente. Acá hay responsabilidad también del MINSA porque el ministro César Vázquez directamente ha responsabilizado a la empresa Medifarma. Correcto, que sí tiene una responsabilidad. Totalmente. Claramente. Pero, ¿cuál es la responsabilidad de DIGEMIT? Porque aquí tampoco se puede dejar de lado que esa es precisamente la entidad encargada de la fiscalización. Exactamente. Obviamente la empresa tiene una responsabilidad gravísima y tiene que ser multada, sancionada. Me parece bien que se haya suspendido su registro. O sea, hay que tomar acciones contundentes contra las malas empresas, tomando en cuenta además que Medifarma tiene el 70% del mercado de suero en el Perú. Entonces es fundamental tomar decisiones claras sobre este tema, pero no se puede eludir la responsabilidad de DIGEMIT, que tiene que haber fiscalizado que esta planta, por ejemplo, funcionara en correctas condiciones, ¿no es cierto?, que se hubieran dado las garantías, porque estamos hablando, Jorge, de la salud y la vida de los peruanos. Así es. No se puede jugar con estas cosas poniendo pues al amigo, al compadre, al que conocí en la universidad. Se ponen a los mejores para garantizar que la vida de los peruanos sea protegida. Hoy el ministro César Vázquez fue invitado a la Comisión de Salud, ¿correcto? ¿Se ha pensado en una interpelación
o más todavía en contra del ministro? A ver, el ministro hoy día ha explicado, digamos, ha explicado él la responsabilidad que tiene él, que tiene la empresa. Yo sí creo y sí pienso que el ministro tiene una responsabilidad política que él tiene que asumir, ¿no? Yo sí creo que debería proceder una interpelación más formal, ¿no? Porque sí creo que acá, más allá de la responsabilidad, y yo me imagino que la razón por la que él hoy día ha tirado al barranco a la jefa de Digemit es porque él no quiere asumir la responsabilidad política, pero el ministro es el que asume la responsabilidad política de las cuestiones de esta naturaleza. De hecho, las interpelaciones y las censuras son políticas, ¿no? Y aquí yo sí creo que el país está indignado. A cualquiera de nosotros nos puede haber ocurrido esto por la negligencia, la falta de fiscalización y obviamente también la negligencia de una mala empresa como esta que ha puesto en peligro la vida de la gente. Pero la responsabilidad política la tiene que asumir el ministro, ¿no? Y tomando en cuenta esta responsabilidad política, ¿cuál sería el camino político precisamente? ¿Interpelación, censura, una renuncia, una decisión de la presidenta en ese sentido? La interpelación o la censura es el camino político que requiere las firmas y los votos que tú ya conoces. Y el otro sería más hidalgamente que la señora presidenta decida buscar un mejor ministro de salud, ¿no? Buscar una persona más capacitada, que no necesariamente tenga militancia ni filiación política con absolutamente nadie, que sea un médico independiente, con trayectoria y que pueda asumir este sector tan importante en el añito de gobierno que le falta a la señora Boluarte, porque ya no le queda mucho tampoco. Tiene un añito para tratar o intentar por lo menos hacer las cosas mejor. ¿Se refiere usted a la cercanía que tiene el ministro César Vázquez con APP, con Alianza para el Progreso? Es que es obvio que toda la gente que está ahí es de Alianza para el Progreso, ¿no? Pero por eso te vuelvo a decir, o sea, yo creo que ya en el añito que le queda a la señora Boluarte tiene que tratar de hacer un gobierno que pueda, digamos, tratar de llevar al país en las mejores condiciones al 2026, ¿no? Y tratar de que la señora termine su mandato tratando de hacer las cosas bien con la mejor gente. Yo sé que es un gobierno impopular y que ella está aislada y rodeada de ministros que en realidad más parecen sus ayayeros que realmente consejeros en los sectores fundamentales que ella tiene que dirigir. Pero el país, digamos, tiene que ir a un proceso de transición democrática, creo yo, en las mejores condiciones. Y ya que hablamos de este proceso de transición democrática, ha llamado mucho la atención la propuesta del Ejecutivo con relación a esta franja informativa, propia más bien de regímenes un poquito más autoritarios o hasta dictatoriales. ¿Cómo observar esta propuesta del Ejecutivo, congresista Cabero? Yo no estoy de acuerdo, por una razón muy sencilla. El Ejecutivo, aún así tuviese la franja, Jorge, no tiene nada que mostrar, porque no está haciendo absolutamente, no tiene clara su estrategia para combatir la inseguridad. El ministro del Interior, el día de la censura, vino y nos dijo, ¿no? Bueno, yo heredé el parque automotor, 80% inservible, lo llevaba a 40 ya, ¿no? Pero el problema principal, señores del Congreso, es que la Fiscalía suelta a todos los delincuentes. Eso es cierto. La Fiscalía ha liberado a más de 80% de los delincuentes que se les ha presentado. A veces no presentan la acusación, ¿ya? O hacen una acusación mala con la intención de que sean después liberados, ¿ya? El Ministerio Público es un problema, está corrompido, podrido, politizado. Es parte del problema, ¿ya? Y eso no se puede negar. No, no se puede negar. Claro. Pero si tú estás diciendo como ministro o como gobierno que el problema es la Fiscalía, la presidenta plantea pena de muerte para todo el mundo, ¿ya? ¿Y a quién vas a condenar a pena de muerte si no capturas a nadie, si los libera la Fiscalía? O sea, no estás atendiendo el problema de fondo. La solución a la crisis, ya, servicio militar obligatorio para todos, ya. ¿Eso va a resolver el problema de fondo o es un paliativo populista para tratar de vender tu imagen de que estás tratando de hacer algo, pero en realidad no sabes qué hacer, no tienes idea qué hacer? Entonces yo me imagino a la presidenta sentada en esta supuesta franja, ¿no?, anunciando con bombos y platillos cosas que en el fondo son para hacer el show, porque realmente no sabe cómo atacar el problema de la inseguridad. Entonces, no solamente, evidentemente, es vulneratorio la libertad de prensa y es imponerle a los medios un tipo de contenido, sí, claro, ¿no? Claro. Que digamos que no es propio de las democracias, pero en el fondo también es no es una medida que vaya a cambiar mucho la idea que se tiene de una ausencia de estrategia en el gobierno para combatir la inseguridad ciudadana. Porque la gran estrategia que parecen haber presentado en estos últimos días es esa precisamente, ¿no? La franja informativa, con eso se va a acabar el crimen. Prácticamente nos han vendido esa idea. Con eso de pronto vamos a empezar a ver lo que no estamos viendo, entonces los índices de inseguridad van a comenzar a caer. Claro. No solo porque la gente está viendo lo que no ve. La gente lo que está haciendo es asaltada, matada, extorsionada todos los días. Y ahí están las cifras. Sí, por supuesto. ¿No? Entonces, ¿qué va a informar la presidenta? ¿Las pésimas cifras que están en la calle, que la gente sufre y ve todos los días?
¿no? Entonces yo sí creo que en el fondo, como te vuelvo a decir, es porque ellos no tienen idea qué hacer. Y como tú bien has dicho, creen que la franja es lo que va a evitar que, o de repente, que se trate de ver eso que ellos quieren hacer. Ellos quieren montar esta suerte de show para ver si con eso levantan un poco la alicaída de popularidad que tienen, ¿no? Y usted habló hace un ratito del añito que le queda precisamente a este gobierno de la presidenta Dina Boluarte. Entonces, ¿qué hacer, congresista Cavero? ¿Esperar sentados a que termine este añito? No. ¿Qué podemos hacer? Claro, ya no se puede hablar de vacancia, ya se convocó a elecciones, pero algo se tendría que hacer. Yo creo que es responsabilidad de la clase política, del Congreso, de la sociedad civil, continuar en la fiscalización dura y severa y crítica, en la oposición democrática, porque tenemos que garantizar que este barco llegue a buen puerto en el año 2026. No es porque te queda un añito, pues hacer lo que quieras hasta ese añito que te queda. Es que se llegue al 26 en las mejores condiciones y con una oposición crítica, responsable, sí, para no generar inestabilidad y caos en el Perú, que tampoco es lo que nosotros queremos, pero sí ser muy firmes en decirle, señora, usted no tiene carta abierta para hacer lo que quiera ni para nombrar a quien quiera. Usted tiene que trabajar por resolver los problemas hasta el último día de su mandato. Pero, congresista Cavero, a ver, vamos a pararnos ahí un ratito. ¿El Congreso realmente fiscaliza así, poniéndose los pantalones, como se dice? Porque recordemos que el ministro Santibáñez, si duró tanto tiempo en el cargo, fue porque en su momento estuvo protegido de una u otra manera por el Congreso de la República. Tuvo que morir, lamentablemente, un músico muy famoso para que recién las cosas cambien. En el Congreso fiscalizamos los congresistas. ¿Hay congresistas que cumplen más su rol fiscalizador que otros? Por supuesto que sí. Somos 130 congresistas de más de 10 grupos políticos, no todos pensamos igual. Hay parlamentarios que fiscalizan más, hay parlamentarios que se hacen más de la vista gorda. Pero eso no se puede decir que el Congreso no fiscaliza. Nuestra tarea, cada uno de 130, fiscalizamos, representamos y legislamos. Cada uno asumirá frente a sus electores, frente a su partido, frente al país, la labor crítica o no que ha podido tener frente a la ciudadanía en este momento. Y la ciudadanía lo juzgará y finalmente le pedirá cuentas. Jorge, hay parlamentarios que fiscalizan y fiscalizan mucho, hay otros que no. Pero finalmente cada uno asumirá frente a la ciudadanía esa tarea. Vamos a ir a elecciones en un año, ahí veremos qué partidos son los que finalmente o vuelven a obtener el favor popular, o de repente no, o de repente cambian absolutamente todos. El pueblo decidirá, estamos en democracia. Se lo pregunto también porque desde el Congreso se critica mucho la gestión, ¿correcto? Pero cuando se habló de vacancia, de pronto como que los congresistas comenzaron a mirar a otro lado, para aquí, para allá, y nadie se decidió. Mira, es que algunas veces, Jorge, tenemos que entender que tampoco se trata de abrir cajas de Pandora por abrir cajas de Pandora. Mira tú la gente cómo exigía, y estaba muy bien porque ya era prácticamente un zombie político, la salida de Santibáñez, ¿no? Santibáñez tenía que salir porque estaba muy cuestionado, estaba más enfocado en sus problemas personales que en la seguridad ciudadana y era insostenible políticamente, porque la censura es una responsabilidad política, ¿ya? Pero lo sacaste y han puesto a uno que es igual, o igual de cuestionado, igual de... De hecho, que era su viceministro. Por ahí va todo. Entonces, al final uno dice, bueno, si este gobierno está tan solo, está tan débil, sacas a uno para que pongan a pedir de Guatemala a Guatepeor, ¿no? Entonces, hay que tener mucha prudencia, porque no se trata simplemente de ya, nos deshacemos del ministro, o en todo caso, vacamos a la presidenta. ¿Y qué ocurre con el país? ¿En qué posición ponemos al país? La inestabilidad, el caos, o sea... Tenemos que tratar de mantener la estabilidad, que es fundamental para que el barco llegue a buen puerto en el año que falta, pero sí exigir que no es que sea un cheque en blanco y que el gobierno pueda hacer lo que quiera ese año que queda. O sea, la gobernabilidad no implica decirle al gobierno haz lo que quieras por el año que queda. Es encontrar la forma en que el Congreso, ejerciendo sus atribuciones, haga responsable a aquellos que tienen que hacerse responsables. Si el ministro de Salud no da la talla, tendrá que renunciar. Si el ministro del Interior no da la talla, tendrá que renunciar. Y viceversa, pues. ¿Y cómo ve la situación de la misma presidenta Dina Boluarte? Ella también tiene temas sobre los cuales o no responde o responde con evasivas o lo hace en obras públicas simplemente cuando tiene un estrado al frente y se dirige a un grupo de gente. No habla con los medios de comunicación, tiene que responder sobre el tema del cofre, sobre las cirugías, que es un tema tampoco no muy bien aclarado. La señora es la presidenta y parece que en los 3 años que tiene de presidenta no ha aprendido que también tiene que asumir su rol de liderar el país. Entonces, cuando uno lidera el país, uno sale y da la cara. Dice, miren señores, ha ocurrido así, 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 ¿no? Da explicaciones a la prensa,
sale, responde cuestionamientos, remueve a las personas de su entorno que puedan no sumarle políticamente. Los ministros son fusibles, Jorge. O sea, los ministros son para ser fusibles, es la naturaleza de ser ministro. Cuando las papas queman, para que el presidente no asuma la responsabilidad, la asume el ministro, ¿ya? Porque hay que tratar de mantener la estabilidad y la investidura del país. Pero si la presidenta no tiene esa capacidad de liderar, yo creo que hay que tratar, vuelvo a decir, frente a esa dificilísima circunstancia, de una plancha presidencial que lamentablemente derivó en que la señora Boluarte sea hoy la presidenta, por una mala decisión de los peruanos, de la mayoría de los peruanos del año 2021, Ajá. Lo que nos deja como reflexión es que el 26 no podemos ser igual de irresponsables. Tenemos que ir a las urnas sabiendo muy bien las consecuencias que una mala decisión puede traer en la democracia y que uno no se puede cambiar de presidente como se cambia de polo o como se cambia de sombrero, ¿no? Porque eso no es sano para la institucionalidad del país. Pero tenemos el gran problema también, congresista Cavero, de la bajísima aprobación que tiene tanto el Ejecutivo como el Congreso de la República. Sí, por supuesto. Bueno, no pasan del 5% y estoy exagerando porque estamos hablando de 2 y de 4%. Por supuesto. Pero hay una diferencia sustantiva entre el Ejecutivo y el Congreso. El Ejecutivo depende de una persona que se llama la señora presidenta Dina Boluarte, que nombra todo su gabinete. El Congreso somos 130 personas de diversos grupos políticos, de diversos partidos políticos, ideologías, tendencias. Y yo creo que es importante que cuando se pregunte a la gente, ¿usted aprueba o no? En lugar de preguntar, mejor dicho, ¿usted aprueba o no la labor del Congreso? La gente debería preguntar, ¿usted aprueba o no la labor del congresista por el que votó? Porque una cosa es decir, si usted aprueba o no a todo el Congreso, seguramente la gente de izquierda verá a la gente de derecha y dirá no apruebo el Congreso, la gente de derecha verá a la gente de izquierda en el Congreso y dirá no apruebo el Congreso. Pero tú le tienes que preguntar al ciudadano, si usted votó por la señora X, ¿está de acuerdo con la labor que ella viene haciendo? ¿Aprueba usted esa labor? Y ahí tendremos quizás... Individualizar, dice usted, la responsabilidad. Así es. Y si usted votó por tal partido, por tal congresista, ¿está conforme con ese partido? ¿Cree que lo ha representado, que ha defendido las ideas o no? Y así quizás tendremos una visión más panorámica de esa... Además, los parlamentos no son populares ni aquí ni en ninguna otra parte del mundo. Y ahora tenemos 41 partidos políticos. En Estados Unidos, que es una de las democracias más sólidas del mundo, el parlamento tiene 15% de aprobación. O sea, porque otra vez, en Estados Unidos el parlamentario está muy vinculado a su distrito electoral. Es además un distrito uninominal. Todo el mundo sabe bien clarito quién es su representante en la Cámara de Representantes. Entonces, cuando se individualiza la responsabilidad, es más fácil rendir cuentas. Cuando la responsabilidad se diluye, ahí es cuando nadie rinde cuentas. ¿Lo veremos como candidato al Senado, por ejemplo? No lo sé, no lo sé. ¿Pero lo ha pensado? No he descartado ninguna posibilidad, pero yo todavía no he tomado ninguna decisión. Yo tengo que un día irme de retiro espiritual y decidir si quiero 5 años más de mandato o me voy a mi casa tranquilo. Eso es una decisión que todavía no he tomado personalmente. ¿Se siente satisfecho de la labor que ha realizado en el Congreso? Yo creo que el Congreso ha hecho cosas muy importantes. Hemos defendido al país de 2 intentos de convocar una asamblea constituyente, un intento de golpe de Estado. Hemos defendido al país de uno de los peores presidentes de su historia, que fue Pedro Castillo. La gente olvida rápido, pero este Parlamento fue capaz de nombrar el Tribunal Constitucional, de ratificar a Julio Velarde en el Banco Central de Reserva, de evitarte 2 asambleas constituyentes, 2 cuestiones de confianza, un intento de golpe de Estado. Y aunque el barco hoy día está flotando todavía, no en las mejores condiciones, porque la señora Boluarte no es ni de lejos una buena presidenta. Estamos tratando de que ese barco llegue a buen puerto y ojalá, Jorge, los peruanos escojamos mejor el 2026. Y es que hablamos de candidaturas, ¿cómo ve esta gran cantidad precisamente de partidos políticos que van a postular? Hablamos de 41 y queda plazo todavía hasta el 12 de abril, así que podrían sumarse algunos partidos más. Terrible. Mira, yo junto a mi partido hemos sido de los principales impulsores en el Congreso, primero de incentivar las alianzas. Nosotros permitimos no solo que no se suba 1% por cada partido que integraba, sino incluso yo propuse que se disminuyera la valla si se juntaban, porque la idea era que estos partidos se puedan, 1, aglutinar. 2, nosotros propusimos, y no se acogió lamentablemente en la Comisión de Constitución, que incluso se permitiera que los partidos no participaran en la elección. Porque ahora los vas a obligar a todos los 45 o 50
a participar porque si no pierden la inscripción. Entonces la elección se vuelve una tómbola, ¿no? Y esa no es la idea. Si los partidos democráticamente constituidos deciden no participar, deberían tener el derecho, porque no todos están preparados, ni tienen candidatos, ni nada. Los estás forzando a ir a una elección, ¿no? Cuando podrías tranquilamente decirle, ¿sabes qué? Espérese un periodo si usted desea, y seguramente la mitad decidirán no postular y nos aliviaría enormemente a los peruanos tener que escoger entre 20 en lugar de escoger entre 50. Pero esas cosas no se tomaron en cuenta y ya han sido las elecciones convocadas, son las reglas que tenemos, vamos a tener un papelógrafo de 1,5 metros y vuelvo a decir, eso hace más importante aún generar conciencia ciudadana, un voto informado y que la gente sepa las consecuencias importantísimas para el Perú que tiene el 26. Puede ser un punto de no retorno si hacemos mal las cosas. Y serán de las elecciones más complicadas que hemos tenido en la historia. Y, y una de las más importantes también. Congresista Cavero, muchísimas gracias. Gracias, Jorge, encantado. Alejandro Cavero, tercer vicepresidente del Congreso de la República, con nosotros aquí en Prueba de Fuego. Volvemos para hablar con otro parlamentario, Jorge Martí Corena, de APP. Con él y más aquí en Prueba de Fuego.